Todos, de alguna manera, tenemos algo que nos quita el sueño. Sí, una tristeza, alguna pérdida o alguna necesidad, algo que nos quita el sueño, ¿sí? Pero el Señor quiere decirte a ti que Él todavía está escuchando. Vamos a hablar de la oración con poder, de la oración que transforma, ¿sí? Porque la oración es la herramienta más poderosa que tenemos como hijos de Dios. Así que vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a 1 de Juan 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Él nos qué? Nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Entienden la palabra? O sea, no solo tenemos un Dios que existe, tenemos un Dios que escucha. Y deberíamos tener la certeza, la confianza. De hecho, la palabra confianza que se usa en la escritura, en hebreo significa la seguridad y la tranquilidad, como cuando un hijo entra a la casa de su papá sin necesidad de tocar la puerta. ¿Quién va a la casa de su papá a tocar la puerta? Cuando llega a la casa de sus padres, ¿tocan la puerta? Ale, Carlitos, tú sí. ¿Por qué? Es tu casa. Sí, yo, después de 20 años, cuando volví a Costa Rica, yo no llegué a tocar la puerta. No sé, hubiese sido muy extraño llegar a mi casa donde yo nací, crecí. Me dejan pasar. ¿Sí me explico? Era mi mamá la que vivía ahí. Y lo mismo pasa en este versículo. ¿Sí? Dice que deberíamos tener la confianza. ¿Me pones el anterior? Gracias. Esta es la confianza que tenemos en ¿quién? En Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él no oye. Entonces, cuando yo leo este versículo, me doy cuenta que literalmente, que si tú entiendes o tienes la confianza de que Él te escucha, entonces deberías actuar como que ya recibiste lo que te pidió. ¿Por qué así? ¿Por qué deberías tener esa confianza? ¿Alguien podría decirme? Si lees este versículo, ¿me lo pones otra vez, Galán, por favor? Si lees este versículo, ¿qué te dice este versículo? Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Es extraño que primero diga que si tenemos la confianza de que Él nos oye, y luego dice, y si Él nos oye, deberíamos confiar en que Él nos va a dar, ¿sí? Que en cualquier cosa que pidamos. Si mi papá natural, mi mamá natural, si mis padres naturales, yo me siento para ellos para antes de Navidad y les pido algo. Yo sé que si Él se toma el tiempo de escucharme, de sentarse y entenderme, va a hacer todo lo posible para darme lo que le estoy pidiendo, ¿verdad? En lo natural. Sé que no todos los papás fueron iguales, algunos son algo codos. Pero si Él tiene la capacidad o las posibilidades económicas, yo sé que Él me lo va a dar. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Si aquí te dice que si tu Padre Celestial te escucha, entonces si te escucha, deberías tener la certeza de que te va a dar todo lo que pidas. ¿Sí me explico? ¿Por qué la certeza? Porque Dios todo lo fue. ¿Sí? Él es el Todopoderoso. No hay nada que Él no te pueda dar. Nada.
que encontraras una sola cosa que Él no te pudiera dar, entonces Él no sería el Todopoderoso. ¿Sí me explico? Pues teniendo esa certeza de que si Él te escucha, y ahí está la clave, ¿realmente Dios te escucha? ¿Estás seguro que Dios te escucha? Y entonces, ¿por qué crees que no va a cumplir con lo que le estás pidiendo? Si Él te escucha. No es solo un Dios que existe, es un Dios que escucha. ¿Cuántos quieren ser escuchados por Dios? Amén. Dios es bueno. Y cuando Dios nos escucha, ¿sí? Entendemos que las cosas cambian, que hay una libertad total para hablar. Una libertad total en Él. Salmos 34, 17 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra. ¿De qué? De todas sus angustias. ¿Sí me explico? Cuando tú clamas, Jehová te escucha y te libra de todas tus angustias. ¿Amén? ¿Pero clama quién? ¿Quién clama? Nosotros no, ¿qué dice ahí? ¿Clama el qué? ¿O los justos? Si ahí viene donde el enemigo quiere engañarte. Porque la primera pregunta, o que nosotros de alguna forma nos hacemos, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que soy suficientemente justo para que Dios me escuche? ¿Sí me explico? ¿Será que soy suficientemente bueno para que Dios me escuche? ¿Será que contesté bien? ¿Será que lo hice bien? ¿Será? La palabra dice que de la única persona de la cual Dios aleja su oído es el ¿qué? El orgulloso. Eso es todo. Ahí no habla de nadie más. ¿Solo del qué? Del orgulloso. Ahora, si tú, pues, te humillas ante Él, si tú haces lo que Él te está pidiendo, si tienes su humildad, si entienden, una de las cosas que creo que mucha gente no entiende de la palabra, el significado o lo que la palabra quiere enseñarte cuando te dice que tengas humildad, es que reconozcas que tú eres creación, que Dios es Dios. Esa es la humildad que tiene que haber en el corazón. ¿Por qué? Porque es la única forma en que tú no intentes hacer lo que Dios hace. Que no intentes compararte, que no tomes tus propias decisiones y que realmente hagas las cosas conforme a la voluntad de Él. ¿Sí me explico? Esa es la humildad de la que habla la palabra. Simple. Si aquí dice los justos, deberías tener claro que sí puedes hablar con Dios. Porque dice la palabra que fuimos justificados juntamente con Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, si tú eres justificado y la palabra dice que Dios escucha a los justos, ¿lo escuchará? Pero tienes que tener la fe de que sí. Repite conmigo, Dios me va a escuchar. Dios me va a escuchar. Amén. Esta debería ser la noticia más grande que tú tienes hoy. Saber que lo que tú hoy vayas a pedir, Dios te lo va a dar. Porque te escuchó. Y si Dios escucha, debemos tener la firmeza o el entendimiento que Él nos va a dar. Dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé.
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Entonces la forma de pedir, la forma en que Dios te escucha es cuando tú clamas. Salmo 116 del 1 al 2. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado su oído. Por tanto lo invocaré En todos los días en todos. ¿Sí? y días. David sí entendió que era lo que había encontrado. Un padre que ama a sus hijos, ¿sí? De alguna forma siempre lo va a escuchar. ¿Sí? ¿Cómo les explico? Ok. Si un padre que ama a sus hijos jamás va a ignorar su llanto, ¿verdad? ¿Quiénes son papás aquí o mamás? ¿Sí? Cuando sus hijos lloraban, ¿usted lo ignoró? No. Yo sé que aquí no hay ninguna, pero allá en el barrio donde yo vivía, ¿sí? Cuando golpeaban a uno de esos chiquillos, de unos 8 o 9 años, las mamás hacían la segunda ronda. Se agarraban del pelo, porque los otros dos chamacos se habían dado. Amigo, nadie la toca, que bueno, no le puedo pegar al niño, pero le voy a pegar a la mamá. Pero de alguna forma las madres y los padres cuando tocan a sus hijos, uy, se acabó. Y muchas mujeres traen ese instinto mira, así, porque andan con su hermanito ahí, ay Dios, guarda, le vuelven a ver feo a su hermanito. O viceversa. Pero lo que quiero es que hoy tú entiendas que si nosotros como papás no ignoramos el llanto de nuestros hijos, cuánto no más nuestro Dios Todopoderoso que es amor. Él es puro amor. ¿Cómo va a ignorar a sus hijos? ¿Cómo te va a ignorar en tu necesidad más grande? Solo te está diciendo, ora con fe. Ora con la confianza de que estás en tu casa. Ven, entra en mis aposentos y ora. Habla conmigo, porque voy a cumplir tu demanda, tu deseo. Amén. Vamos a ver si logro que me entienda un poquito más. Santiago 5, del 16 al 18, por favor. Y confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis, ¿qué? Sanados. Así es. Y luego dice, y esta es la parte que quiero que entiendas, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Sí? ¿Y oró qué? ¿Y oró cómo? Fervientemente, para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra, ¿cuánto? 13 años. 3 años y 6 meses, 3 años y medio. Wow. Y luego dice otra vez oró y el cielo dio lluvia. ¿Y qué? ¿Y la tierra? Produjo su fruto. Qué impresionante aquí. Una persona con los mismos errores que tú tienes y que yo tengo. ¿Sí? Una persona que estaba atado a las mismas pasiones, dice. Atado. O sea que cuando otras veces tenemos cosas que dice, Señor, no puedo cambiar esto. Señor, hoy le prometí a mi esposa que no le iba a gritar. Y ya le grité 10 veces. O le prometí a mi esposo que no iba a gritar y hoy prometí que me iba a levantar más temprano. Y no, si me explico, pasiones, cosas que realmente nos cuesta hacer. Atado a eso. Una que no es, bueno, que es más conocida, ejemplo,
A mí me encantan las series coreanas, los K-dramas. Yo sé que a nadie le gusta. Estoy atado a esa pasión. A veces me pongo con mi esposa al diálogo que lo evitamos. Pero cuando nos topamos con una que te agarró, ¡ja! Dios, 1 de la mañana yo pegaba al tele. ¡Ah! Esto no puede ser. Nos hacemos unas maratones que nos pegamos. Tenemos que ir a mirar la vida, tenemos que ir a orar y ahí pegamos. Pero la palabra me dice que uno de los grandes profetas que logró hacer que no lloviera en 3 años y medio, estaba atado a las mismas pasiones que yo. Tal vez ahí no había televisor, pero habían otras pasiones, otras cosas que lo hacían tal vez no meterse mucho con Dios o no estar. ¿Sí me explico? Cosas que lo apartaban del camino, que lo hacían ver como cualquier otra persona. Y hoy Dios quiere decirte que esa misma persona, la única diferencia que tuvo para hacer que se cerraran los cielos en cuanto a la lluvia fue una cosa. Se oró fervientemente. ¿Eso es todo? Si tú no tienes fe o no tuvieras fe, si tú no creyeras, no podrías orar fervientemente. ¿Sí me explico? Necesitas tener fe, necesitas creer aunque sea tener un granito de mostaza para orar fervientemente. Lo que necesitas. Y esa oración ferviente es una oración de poder. De poder, porque tiene el poder de hacer que los cielos se abran o se cierren. ¿Sí? Porque una vez oró para cerrarlos y otra vez para abrirlos. O sea, tienes ese poder. ¿Para qué cerrarlos? Ejemplo, Jesús cuando pasó por la higuera, ¿sí? ¿Qué hizo? No estaba dando frutos, entonces la maldijo. Eso es como cerrar, ¿no? Pero cuando él bendecía, todo era otro nivel. Cuando él declaraba que algo se abría, se abría. Cuando él declaró, sal fuera, Lázaro, eso es abrir el infierno, abrir la muerte y decir, no, véngase para acá. ¿Sí me explico? El poder que hay en nuestra boca, pero cuando literalmente tienes la fe de lo que está saliendo de tu boca, de lo que estás declarando. La palabra dice que en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. ¿Sí? Entonces aquí dice, en Santiago, que Elías era un hombre común, ¿eh? Pero quiero ir a Hechos 4:31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Quiénes eran estos? Los discípulos. Los discípulos. Pero lo que me impresiona es cuando hubieron orado. O sea que hay otra oración eficaz con poder, que es cuando oramos juntos. Tiene el poder de que, cuando tú te unes a una persona a orar, tienes el poder de que, de abrir los cielos y que el Espíritu Santo descienda. Primero, la oración ferviente que tenía Elías era un poder que hacía que los cielos se abrieran. Era un poder más material, más físico. ¿Sí me explico?
Pero cuando tú te unes, dice la palabra, si 2 o 3 están, ¿qué? Dios. Unidos, ahí está Él. Que si 2 se ponen de acuerdo, entonces Él va a escuchar y hacer. ¿Sí me explico la diferencia? En la oración de uno, de los justos, pero uno solo, hay una oración de poder también. Pero este poder, según lo que yo veo en la palabra ahora, es el poder de hacer que las cosas materiales se afecten. Elías oró fervientemente. Ana oraba fervientemente, ¿qué? Quedó embarazada. ¿Sí me explico? Ella oraba sola en ese momento. Y fue al templo y decía, el profeta o el sacerdote que estaba ahí, le decía, no, esta mujer está borracha, ya no sé qué. Y ella dijo, no, yo no estoy borracha, simplemente estoy clamando, estoy amargada, pero estoy clamando por mi hijo. Pero ella sola, no estaba con nadie, ¿sí me explico? Ella sola fue y clamó, se arrodilló, buscó. Y fervientemente no dejó de orar hasta recibir el milagro, porque sabía que Dios la iba a escuchar. Pero si tú quieres la presencia de Dios en tu casa, busca una persona que crea lo que tú crees. Y ore juntos. Atraigan esa presencia a su casa, limpien de cualquier mal, oscuridad tu casa a través de la presencia del Espíritu Santo. Porque donde está la presencia de Dios no hay oscuridad. ¿Sí me explico? Si tú sientes que en tu casa las cosas no están yendo como deberían ir, busca a alguien que crea lo mismo que tú y oren juntos. Quizá la palabra dice que la tierra tembló cuando ellos oraban juntos. Y descendió el Espíritu de Dios. Es una oración con poder, ¿o no? Pero hay una oración para cada cosa. Una oración para cada cosa. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, ¿qué dijo? Sálvame, Señor. Eso fue todo. Y Dios lo habló. Cuando yo leo esto, me doy cuenta que literalmente, por su gracia, por su amor, la oración que necesitamos para ser salvos no requiere de mucho. ¿Por qué? Porque la palabra simple nos dice que todo aquel que crea en Él, ¿sí? En su corazón y con su boca lo declara, será salvo. No, te tiene que bautizarse. Perdón. Tiene que creer que eres el Hijo de Dios, declararlo, testificarlo delante de la gente, ¿sí? Bautizarnos y seremos salvos. Pero la oración es simple. ¿Tú crees que Cristo te salvó? Sí. ¿Sí me explico? No hay una gran oración para ser salvo. Como Pedro dijo, sálvame, Cristo, salva. ¿Eh? Pero hay otras oraciones que dice la palabra que para desatar el poder de Dios, que pase lo espiritual a lo natural, tienes que orar fervientemente. Si tú quieres atraer lo espiritual a tu casa, al lugar de tu trabajo, necesitas orar con júbilo, orar con alguien más. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. ¿Cuántos quieren el poder de Dios en sus casas? Invítenme a comer entonces. Voy a hablar con usted para que baje el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque yo creo lo mismo que tú crees. En que hay un Dios que escucha, que existe, que está ahí. ¿Todos lo creemos o no? Bueno. Si necesitas, hay un alero para más cerca del Espíritu Santo, aquí estoy yo. Mateo 11:24 dice. Por tanto os digo que todo lo que pidieres
¿qué? Orando. Creed. que lo recibiréis y os lo dará. Listo. Amén. Fácil. Terminamos, ya me voy. Listo, fácil. Mira, no hay nada más claro que la palabra de Dios. Dios es tan bueno que te dice todo lo que necesitas para que todo aquello que te aqueja, que no te deja dormir, que te roba la paz, que realmente lo estás sufriendo de alguna manera, te está diciendo, mira, ya deja. Empieza a clamar como tienes que clamar. ¿Qué es lo que necesitas en tu vida? Tu salvación, bueno, ya te la di. La oración fue fácil. Necesitas algo físico que yo pueda abrir a través de lo espiritual. Entonces, ¿qué dice? Ora sin cesar. Ora constantemente, ora fervientemente. Pero, ¿qué? Creed que lo vas a recibir. Por eso el primer versículo que les leí era tan importante, porque decía que si creemos o que si Dios nos oye, entonces sabiendo que Él nos oye, deberíamos que tener la confianza de que si nos oyó, va a cumplir. Así es sencillo. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Qué es lo que está pasando? Deberíamos buscar dentro de nuestro interior y decir, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Porque a mí no me está pasando como dice la palabra. ¿Sí, no? ¿Sí me explico? Porque hay áreas en mi vida que no se resuelven tan fácil como dice la palabra. ¿Por qué? ¿Estaré usando la oración correcta? O he creído, o creo que se dice que creo, pero no tan. Una de las cosas que el enemigo siempre hace, ahí está, es que nos da esa, de alguna forma, como doble moral o doble salida. Si decimos, señores, yo quiero un carro nuevo, ábreme la puerta que necesito para llegar a él. Pero si usted no quiere, está bien. ¿Sí? Pero a veces su voluntad es buena, perfecta y agradable. Tú ya deberías saber cuál es la voluntad en cuanto a sus hijos. ¿Por qué? Porque la palabra dice, quiero que prosperes en todo, como prospera tu alma, o sea, todo. Entonces no debería ser su voluntad que yo esté bien, que yo no ande en el pichirilo que se me queda varado en todo lado. No creo que esa sea la voluntad del Señor. Tampoco es que quiere que andemos en el carro último modelo. No, puede ser que sí. El problema es si tu orgullo se va a afectar por tener ese carro. Entonces no te va a dar el último modelo. Pero te va a dar uno que no te deja votar. Pero si tú tienes la fe y tienes la relación correcta con el Señor y tienes una intimidad con Él, Él va a conocer si tu orgullo será afectado. Y si no, te va a dar el que tú quieras. Soy el último año. Si me explico, hay un qué o por qué. Muchas veces las cosas que pedimos nos van a dañar. Dios no te la va a dar. ¿Sí? Pero si lo que tú estás pidiendo es algo que va a sanar tu alma, que te va a acercar más al Señor, que va a hacer que digas, wow, Señor, tu mano poderosa estuvo en mi casa, estuvo en mi ser, estuvo en mí. Eso cambia todo. Tu oración va a ser ferviente. ¿Por qué? Porque tienes la fe que sí Dios quiere bendecirte. Porque sabes que Él te escucha. Con lo que hemos estado viendo ahorita, la palabra nos dice que Dios te escucha ahora mismo. No necesitas palabras bonitas ni elocuentes para decirle a tu papá qué es lo que quieres. ¿Sí me explico? Solo recuerda que Él es tu papá. Recuerda que Él es tu Padre Celestial y que anhela que tú estés bien. Que alcances
los anhelos de tu corazón, porque Él dice, quiero que prosperes en todo como prospera tu alma. Literal, Él quiere que te vaya bien. Pero te está diciendo hoy que hay formas de orar y de pedir y de acercarse a Él. Que dependiendo de lo que tú quieras, si necesitas el milagro de Ana, dice que Ana no dejaba de orar, y oraba y oraba. Que había un clamor en su corazón, que había un dolor, pero ella no dejaba de orar. Dice que Elías, cuando oró fervientemente, logró que los cielos se cerraran. Dice la palabra que cuando necesitamos o cuando ellos se juntaron a orar, la tierra tembló y bajó el Espíritu Santo. Siempre cuando tú te juntas con alguien a orar, estás clamando la presencia del Espíritu Santo. Son los becos, es diferente. Si tú quieres un milagro físico, habla con Dios, porque recuerda que Él te oye. Y que si Él te oye, se va a dar. Ten esa confianza, esa fe.